Me llamo Lola. Tengo 40 años y llevo 15 años de matrimonio con Mark. Lo nuestro no fue un amor de cuentos de hadas, pero al principio éramos felices. Nos casamos jóvenes, con muchas ilusiones y la certeza de que estaríamos juntos para siempre. En esos primeros años, Mark solía mirarme como si fuera lo más hermoso que había visto en su vida. Me hacía sentir especial, deseada, amada. Pero el tiempo pasó, y con él, la pasión, la complicidad, incluso las palabras. Años atrás, si alguien me hubiera dicho que mi mayor miedo en la vida no sería la soledad sino sentirme invisible, me habría reído. Pero aquí estoy. Una sombra en mi propio hogar. Una mujer que despierta cada día al lado de un hombre que apenas la nota. Mark ha cambiado. O quizás siempre fue así, y yo simplemente dejé de ser la mujer que él amaba. Ahora, sus días giran en torno al trabajo, las reuniones, los correos electrónicos que nunca pueden esperar. En casa, apenas intercambiamos palabras más allá de lo necesario. Sus ojos ya no buscan los míos. Sus manos ya no me tocan. Su voz solo se levanta cuando habla por teléfono con algún socio de negocios. Pero lo peor de todo fue el olvido. El día de nuestro 15º aniversario de bodas, me desperté con una ilusión tonta, casi infantil. Quizás Mark recordaría, quizás me sorprendería con flores, con una cena, con un simple feliz aniversario, amor, pero no. Aquel día fue igual que cualquier otro. Mark salió temprano sin siquiera despedirse. No hubo mensajes durante el día, ninguna señal de que recordara lo especial que era para mí. Preparé una cena especial, puse la mesa con velas y mi mejor vestido. Me senté a esperar. Y esperé. Cuando finalmente llegó a casa era casi medianoche. Sin flores, sin una tarjeta, sin siquiera un lo siento. Solo un cansado ha sido un día largo. Y luego, como si nada, subió las escaleras y se encerró en nuestro dormitorio. Me quedé sentada en la mesa, con la comida fría frente a mí y las velas a punto de apagarse. En ese momento, supe que algo dentro de mí había cambiado para siempre. Ya no podía seguir fingiendo que estaba bien, que esto era suficiente. Me puse el abrigo, tomé las llaves del coche y salí de casa sin rumbo fijo. Lo único que sabía era que no podía quedarme allí, atrapada en un matrimonio donde mi existencia no significaba nada. La noche era fría y oscura, pero yo apenas lo notaba. Mis manos apretaban con fuerza el volante mientras conducía sin un destino claro. Solo quería huir, escapar de la casa que alguna vez fue mi refugio y que ahora se sentía como una prisión silenciosa. Mis pensamientos eran un torbellino, una mezcla de rabia, tristeza y un dolor sordo que llevaba demasiado tiempo ignorando. Sin darme cuenta, llegué a una calle llena de luces de neón y gente que reía despreocupadamente. Un bar. Estacioné el coche y sin pensarlo demasiado, entré. El ambiente era cálido, con una música suave de fondo y el murmullo de conversaciones que flotaban en el aire. No era un lugar ruidoso ni caótico, más bien acogedor, con una iluminación tenue que invitaba a perderse por un rato en la comodidad de una copa. Me senté en la barra y pedí una copa de vino. El primer sorbo fue una mezcla de alivio y desesperación. No recordaba la última vez que había salido sola, que había hecho algo únicamente por mí. Parece que has tenido un día difícil. La voz era profunda, cálida, con un matiz de interés genuino. Giré la cabeza y mis ojos se encontraron con los de un hombre que me observaba con una intensidad desconcertante. Era atractivo, de esos hombres que llaman la atención sin esfuerzo. Cabello oscuro, ojos profundos y una leve sombra de barba que acentuaba su expresión intrigante. Podría decirse que sí. Respondí, intentando sonar indiferente. Él sonrió de lado, como si pudiera ver a través de mí. «Soy Aarón», dijo, extendiendo la mano. «Lola». Su mano era firme, cálida. Hacía mucho tiempo que no sentía el contacto de alguien que realmente quisiera estar allí conmigo. La conversación fluyó con una naturalidad que me sorprendió. No hubo preguntas incómodas ni intentos forzados de impresionar. Solo palabras honestas, risas ocasionales y esa sensación de ser realmente escuchada. Aarón tenía algo en su forma de hablar que me hacía sentir cómoda, como si cada palabra suya fuera un refugio donde podía descansar. No me miraba como una mujer de 40 años atrapada en un matrimonio sin amor. Me miraba como una mujer, simplemente eso. Con cada sorbo de vino y cada frase intercambiada,
La opresión en mi pecho se fue desvaneciendo. Mark nunca me había mirado así. Nunca me había escuchado con tanta atención, con ese interés genuino que hace que una persona se sienta especial. Tienes unos ojos hermosos, pero parecen tristes. Sus palabras me desarmaron. No supe qué responder. Bajé la mirada, sintiéndome vulnerable y expuesta. Tal vez lo están, murmuré apenas audible. Él no insistió, pero tampoco apartó la vista. Y en ese momento supe que, por primera vez en mucho tiempo, alguien realmente me veía. Después de aquella noche en el bar, pensé que nunca volvería a ver a Aaron. Fue un encuentro casual, un respiro en medio de mi asfixiante realidad. Pero el destino, o quizás algo más fuerte que la casualidad, parecía tener otros planes. La primera vez que nos volvimos a encontrar fue unos días después, en una cafetería cercana a mi trabajo. Estaba revisando el menú cuando sentí una mirada fija en mí. Levanté la vista y allí estaba él. Lola, dijo con una sonrisa ladeada, como si no le sorprendiera en absoluto verme allí. Me quedé en silencio por un momento, sin saber si debía considerarlo una simple coincidencia o algo más. Pero había algo en su presencia que me desarmaba, algo en su mirada que me hacía olvidar por un instante todo lo demás. ¿Destino o casualidad?, preguntó, sentándose sin esperar permiso. Sonreí con cierto nerviosismo. ¿Acaso importaba? Desde ese momento empezamos a encontrarnos más seguido. A veces en la cafetería, otras en el parque donde solía caminar para despejarme, incluso en el supermercado, donde nuestras manos se rozaron accidentalmente al tomar la misma botella de vino. Pequeñas coincidencias que parecían demasiado perfectas para ser solo eso. Cada encuentro estaba cargado de una tensión sutil, de esos momentos en los que los cuerpos se buscan incluso antes de que la mente lo acepte. La primera vez que Aaron me tocó de verdad fue una tarde en la cafetería. Estaba a punto de levantarme cuando mi bufanda se enredó con la silla. Él reaccionó más rápido que yo. Sus manos rozaron mi cuello mientras desenredaba la tela con una suavidad que me hizo contener la respiración. Siempre con prisas, Lola, murmuró, con una sonrisa que hizo que mi piel se erizara. Yo debería haberme apartado, pero no lo hice. Había algo intoxicante en la forma en que me miraba, en la manera en que sus dedos apenas rozaban mi piel, pero me hacían sentir más viva que en años. Después de ese día, los roces se volvieron más frecuentes. Una mano en la espalda al cruzar la calle. Unos dedos que rozaban los míos al pasarme una taza de café. Un ligero toque en mi cintura al guiarme entre la multitud. Cada gesto era sutil, pero cada uno encendía algo dentro de mí. Algo que había estado dormido por demasiado tiempo. Lo peor, o quizás lo mejor, fue darme cuenta de que yo también empezaba a buscarlo. Que mi cuerpo anticipaba esos pequeños contactos, que mis ojos lo buscaban entre la gente, que mi corazón latía más rápido cada vez que nuestras miradas se encontraban. Era peligroso, era inevitable, y por primera vez en mucho tiempo, no quería detenerlo. Era un viernes por la tarde cuando finalmente cruzamos la línea. El día había sido largo y agotador. Mark, como siempre, estaba ocupado con el trabajo, demasiado absorto en su mundo para notar siquiera mi presencia. Me fui temprano de casa con una excusa cualquiera, y sin pensarlo demasiado, marqué el número de Aaron. «Necesito verte». Hubo un breve silencio al otro lado de la línea, y luego su respuesta, firme y sin dudar. «Dime dónde». Nos encontramos en un pequeño bar, diferente al primero donde nos conocimos. Era más íntimo, con luces bajas y una atmósfera cálida. Apenas me senté, Aaron deslizó un vaso de vino frente a mí y me miró con esa intensidad que me hacía sentir viva. «¿Estás bien?», preguntó, aunque sabía la respuesta. «No lo sé». Él no insistió, solo asintió, como si entendiera perfectamente lo que pasaba dentro de mí, como si pudiera leerme sin necesidad de palabras. La conversación fluyó con la misma naturalidad de siempre, pero esta vez había algo diferente en el aire. La tensión, el deseo contenido durante semanas, los roces que habíamos compartido, todo estaba allí, acumulándose en cada mirada sostenida, en cada sonrisa a medias. Y entonces sucedió. Fue un gesto simple, casi inocente. Aaron levantó la mano y apartó un mechón de cabello de mi rostro. Pero su toque fue demasiado lento, demasiado intencional.
Su pulgar rozó mi mejilla y mi piel ardió bajo su contacto. Mi respiración se volvió superficial. Mi cuerpo se inclinó ligeramente hacia él, como si fuera algo natural, como si fuera lo correcto. «Lola», susurró mi nombre, su voz apenas audible sobre la música de fondo. No sé quién dio el primer paso. Solo sé que en un instante nuestros labios se encontraron y el mundo entero desapareció. No fue un beso apresurado ni impulsivo. Fue un beso lento, exploratorio, lleno de todo lo que habíamos callado hasta ese momento. Sus labios eran cálidos, firmes, y se movían con la certeza de alguien que había esperado este momento tanto como yo. Mi mente me gritaba que parara, que esto estaba mal, que debía alejarme. Pero mi cuerpo se aferraba a él con desesperación. Cuando finalmente nos separamos, nuestros rostros quedaron a centímetros de distancia, nuestras respiraciones entrecortadas chocando en el aire. «No puedo», susurré, pero mi voz carecía de convicción. Aarón no dijo nada. Solo deslizó su mano por mi brazo, recorriendo mi piel con lentitud, y sentí que un escalofrío me recorría de pies a cabeza. «Ven conmigo». Fue todo lo que dijo. Y yo, sin pensar en las consecuencias, sin pensar en Mark, sin pensar en nada más que en la forma en que Aarón me hacía sentir, tomé su mano y lo seguí. Regresar a casa después de aquella noche con Aarón fue como despertar de un sueño que nunca quise terminar. Había cruzado una línea de la que no podía regresar, pero debía fingir que nada había pasado. Mark estaba en el estudio cuando llegué. Ni siquiera levantó la vista de su computadora. «Llegas tarde». Fue todo lo que dijo. Ninguna pregunta, ninguna sospecha, nada. Y aunque eso debería haber sido un alivio, lo único que sentí fue un vacío aún más grande. Porque si realmente me hubiera amado, habría notado el cambio en mí. Los días pasaron y traté de seguir con mi vida, pero todo había cambiado. Me despertaba en la misma cama, en la misma casa, pero mi mente estaba en otro lugar. Cada vez que Mark me hablaba, solo oía la voz de Aarón. Cada vez que Mark me tocaba, en esos raros momentos de afecto forzado, solo sentía las manos de Aarón sobre mi piel. Me repetía que debía olvidarlo, que fue un error. Pero entonces, una tarde, Mark entró en la cocina con una sonrisa en el rostro, emocionado por algo que rara vez le generaba entusiasmo. «Tengo grandes noticias». No respondí de inmediato. Me limité a observarlo, preguntándome cuándo fue la última vez que realmente lo vi sonreír de esa manera. «Voy a asociarme con un nuevo inversor, alguien con mucha experiencia en el sector». Algo en su tono hizo que mi estómago se encogiera. Un mal presentimiento. «¿Quién?», pregunté con voz tensa. «Aaron Parker». El mundo se detuvo, sentí que la sangre se me helaba. Mi mente se nubló y por un segundo creí que había escuchado mal. Pero no. Mark seguía hablando, ajeno a mi expresión petrificada. «Es un tipo inteligente, con buenas conexiones. Me reuní con él ayer y le caí bien. De hecho, lo invité a cenar mañana para que lo conozcas». Intenté responder algo, cualquier cosa, pero mi garganta estaba seca. Aaron Parker, mi Aarón. No podía ser una coincidencia. Él lo sabía. Al día siguiente, cuando sonó el timbre de la puerta, sentí que el aire me faltaba. Abrí lentamente, mi corazón latiendo desbocado. Y allí estaba él, parado frente a mí con una sonrisa que lo decía todo. «Lola». Su voz fue un susurro apenas audible. Pero sus ojos hablaban más de lo que sus labios podían decir. «Aarón, qué gusto verte». La voz de Mark interrumpió el momento, ajeno a la tensión que llenaba la habitación. Durante la cena, todo fue una actuación. Mark hablaba, reía, bebía. Aarón sonreía, asentía, participaba en la conversación. Pero debajo de la mesa, mi pierna temblaba incontrolablemente. No podía mirarlo sin recordar cada momento que habíamos compartido. Cada vez que nuestras miradas se cruzaban, sentía que me quemaban por dentro. Pero lo peor fue cuando vi su expresión cambiar por un instante. Un destello de oscuridad en su mirada. Y lo supe. Aquel encuentro no había sido casualidad. Cuando Mark se levantó de la mesa para atender una llamada, el silencio entre nosotros se hizo insoportable. «¿Sabías quién era desde el principio?», solté en un murmullo, sintiendo la traición en cada palabra. Aarón se inclinó ligeramente hacia mí, su voz baja y contenida. «Sí,
El suelo pareció desaparecer bajo mis pies. Me había utilizado. ¿Por qué? Porque Mark me lo arrebató todo. Sus palabras estaban cargadas de veneno, rencor, dolor. Mi respiración se aceleró. ¿Qué quieres decir? Aaron entrecerró los ojos, sus dedos apretando su copa de vino con fuerza. Hace años tu marido me hundió en un negocio sucio. Me traicionó. Perdí todo lo que tenía. Pero ahora, él confía en mí, y tengo el poder en mis manos. Me quedé sin aliento. ¿Me usaste para vengarte de él? Pregunté, sintiendo el dolor atravesarme como un cuchillo. Aaron suspiró y bajó la mirada por primera vez. Así empezó, sí. Un nudo se formó en mi garganta. ¿Y ahora? Él tardó en responder. Luego, levantó la vista y en su mirada ya no había rencor, sino algo más profundo, algo que me aterraba a admitir. Ahora ya no es solo venganza, Lola. Ahora es verdad. Un escalofrío me recorrió el cuerpo, porque sabía que estaba diciendo la verdad. Y porque, a pesar de todo, yo también lo amaba. Yo sé la verdad, sabía que Aaron entró en mi vida con la intención de usarme para vengarse de Mark. Debería haberme sentido enojada, humillada. Debería haber cortado todo inmediatamente y alejarme de él para siempre. Pero no lo hice. Porque a pesar de todo, todavía lo quiero. Aaron es el único que me hace sentir viva. No había indiferencia en la mirada, ni rutina en las caricias, ni restricción en los besos. Para él, vuelvo a ser Lola. Ni la esposa olvidada, ni la mujer invisible. Yo soy yo, y así, sin importar lo que estuviera prohibido, sin importar las consecuencias, continuamos reuniéndonos en secreto. Al principio, todo ocurrió de forma rápida y fugaz. Un mensaje de texto en mitad de la noche. Una excusa para salir de casa. Una habitación de hotel donde el mundo desaparece. Con cada encuentro, con cada caricia furtiva, me hundía más en él. Las primeras veces fueron pura pasión, un deseo ardiente alimentado por una sensación de peligro. Pero luego se vuelve más profundo. Aaron comenzó a notar mis peculiaridades y a anticipar mis miedos. Me trajo café tal como me gustaba. Recordó los libros que le mencioné. Me miró como si cada gesto mío le importara. Y yo, irremediablemente, me enamoré de él. Mi matrimonio con Mark, que una vez había sido una prisión de silencio, ahora se sentía como un castigo. Me sentía atrapada en una mentira, en un compromiso que ya no tenía sentido. Cada vez que Mark me habla, siento que estoy en otro mundo donde Aaron existe y él no. Pero el destino tiene una forma cruel de recordarnos que todo secreto tiene un final. Era una tarde normal cuando mi mundo se derrumbó. Llegué a casa y encontré a Mark sentado en la sala de estar, sosteniendo un sobre en la mano. El ambiente era tenso hasta el punto de resultar asfixiante. Sabía que algo andaba mal. ¿A dónde vas?, preguntó con voz tranquila. Demasiado tranquilo. Voy a salir a hacer algunas compras. Mark asintió lentamente y abrió el sobre. Sacó una foto y la dejó sobre la mesa. Solo Aaron y yo. Nos reconocí inmediatamente. Estábamos en un café, con las manos entrelazadas sobre la mesa y los ojos fijos en el otro. No es una foto impactante, pero el significado es claro. Tengo dificultad para respirar. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que iba a estallar. Miré a Mark, esperando su enojo y rabia, pero en cambio, solo había tristeza. ¿Cuánto tiempo? Pedido. Una pregunta sencilla. No gritar, no decir palabrotas. Y eso empeora las cosas aún más. No estoy tratando de mentir. Hasta ese momento no me había arrepentido en absoluto, pero al verlo fracasar allí, sentí un peso insoportable sobre mi pecho. Unos meses. Mark sonrió amargamente y levantó la mano para frotarse la cara. Supongo que es solo cuestión de tiempo. Me quedé en silencio. No puedo poner excusas. ¿Lo amas?, preguntó entonces, y fue la primera vez que mi corazón realmente se hundió de culpa. Puedo decir que no. Podría ahorrarle el dolor, pero mentir sería una farsa. Sí. Mark cerró los ojos y asintió, como si eso confirmara lo que ya sabía. No me sorprende. Lo miré con confusión. ¿Qué quieres decir? Mark dejó escapar un profundo suspiro. Nuestra relación terminó hace mucho tiempo, Lola. Nunca tuvimos el coraje de decirlo. Siento un nudo en la garganta, porque en el fondo sé que tiene razón. Mark y yo estábamos separados mucho antes de que Aaron llegara a mi vida.
Nos convertimos en dos extraños que compartían una casa, dos sombras de un matrimonio que solo existía en el papel. ¿Qué debemos hacer?, pregunté, sintiendo por primera vez miedo por lo que estaba a punto de suceder. Mark tomó la foto y la rompió por la mitad. Luego se levantó y me miró con expresión cansada en su rostro. Nos estamos divorciando. Sin amenazas, sin culpas, sin discusiones. Solo hubo una amarga aceptación de que nuestra relación había terminado hacía tiempo. Y aunque la libertad que tanto anhelaba estaba ahora ante mis ojos, todavía no me sentía aliviado. Simplemente vacío. El proceso de divorcio fue sorprendentemente rápido y silencioso. No hubo discusiones sobre quién tuvo la culpa ni sobre quién se quedaría con qué. Mark no peleó por mí. Simplemente acordamos los términos de la separación. Él se quedaría con la casa y yo me iría a empezar de nuevo en otro lugar. Empaqué mis cosas en cajas pequeñas, sin prisa, sin llanto. No me llevé muchas cosas, solo lo necesario. Tal vez porque en el fondo sabía que lo material no significaba nada cuando ya habíamos perdido lo esencial hacía mucho tiempo. El último día, cuando todo estaba listo, me quedé de pie en la sala de estar, observando las paredes vacías, los rincones que alguna vez estuvieron llenos de amor y que con los años se convirtieron en simples espacios compartidos por dos desconocidos. Mark estaba allí, mirándome con una expresión tranquila, resignada. «Espero que seas feliz, Lola». Asentí, pero no respondí, porque en ese momento no sabía qué significaba realmente la felicidad para mí. Tomé mi bolso, di un último vistazo y salí sin mirar atrás. Empezar de nuevo no fue fácil. Conseguí un pequeño departamento en el centro de la ciudad. Era modesto, pero era mío. Por primera vez en 15 años, despertaba sin la presencia de Mark en la casa, sin la rutina de un matrimonio que se había marchitado. Era extraño. Por momentos, sentía una soledad abrumadora, pero también un alivio que no podía negar. Y en medio de todo esto, estaba Aaron. Al principio, todo parecía seguir igual entre nosotros. Nos veíamos con frecuencia, sin escondernos, sin culpa. Sin prohibiciones, nuestro amor debería haber florecido. Pero no lo hizo, porque en algún punto, empecé a notar las grietas que antes no quería ver. Aaron me miraba con deseo, pero a veces con una tristeza profunda. Como si aún llevara dentro el rencor que lo llevó a mí en primer lugar. Hubo noches en las que, después de hacer el amor, él se quedaba en silencio, mirando el techo, perdido en pensamientos que no compartía conmigo. Hubo conversaciones en las que mencionaba a Mark con resentimiento, y yo me preguntaba si realmente alguna vez podría alejarse de ese odio que lo consumía. ¿Qué éramos al final? ¿Amantes que se enamoraron? ¿O dos almas rotas que se encontraron en el momento equivocado? Un día, mientras tomábamos café en mi departamento, Aaron apoyó la taza en la mesa con un suspiro largo. ¿Te has preguntado alguna vez si esto tiene sentido?, preguntó sin mirarme. Mi corazón se encogió, porque yo me había hecho la misma pregunta muchas veces. Sí. Él asintió, como si esperara esa respuesta. Yo también. Ninguno de los dos habló durante un rato. El silencio lo dijo todo. Porque sabíamos la verdad. Lo nuestro nació de la mentira, de la traición, de la venganza. Y aunque había momentos en los que creíamos que podía ser real, los cimientos siempre fueron débiles. Aaron tomó mi mano y la sostuvo con fuerza, como si quisiera memorizar el tacto. «Te amé, Lola». Sus palabras hicieron que se me llenaran los ojos de lágrimas, porque yo también lo amé. Pero el amor por sí solo no siempre es suficiente. Esa fue la última vez que nos vimos. No hubo peleas, no hubo reproches, solo la aceptación de que algunas cosas están destinadas a terminar. Con el tiempo, aprendí a estar sola, a conocerme sin la sombra de un matrimonio fallido, a no definir mi vida en función de un hombre, ni de Mark, ni de Aaron. Un día, caminando por la ciudad, pasé por el bar donde había conocido a Aaron por primera vez. Me detuve por un instante, recordando a la mujer que fui aquella noche. La mujer rota que solo quería sentirse vista. Y me di cuenta de que ya no era ella. Porque a veces, para encontrarte, primero tienes que perderte por completo. Sonreí para mí misma y seguí caminando, lista para empezar de verdad. El amor no siempre dura, pero las lecciones que deja, sí.